Amigos de Reddit, ¿qué es lo más paranormal que te ha pasado en la carretera? Hubo una ocasión donde íbamos mi familia y yo, mis padres y mi hermana. Pasamos a San Luis Potosí y en la carretera de Río Verde a San Luis vimos un accidente automovilístico recién ocurrido, nos bajamos a checar si había alguien con vida, porque el accidente sí estuvo un poco fuerte. Contra un camión de transporte de arena, revisando el auto vimos que todos los pasajeros habían fallecido, marcamos a la policía y al momento de irnos me di la vuelta para ver el auto y estoy seguro de lo que vi. Era una señora de pelo muy largo sacando a uno de los pasajeros del auto, recalcar que eran aproximadamente las 2 de la madrugada, con la luz de mi auto y la luna se apreciaba a aquella mujer. En un instante me volteó a ver y nosotros tomamos nuestro rumbo a San Luis, llegando a mi casa como a las 4 de la mañana vimos en el cerro varias bolas de fuego, eran más o menos 4 e iban pegando pequeños brincos. Momento después ya de todo lo ocurrido, me fui a acostar para ya dormir y en la ventana de mi cuarto habían unas siluetas de mujeres. Con la luz de la luna llena se podían distinguir con unas sonrisas macabras llamándome por mi nombre, decidí correr al cuarto de mis padres a contarles. Y como era de esperar no me creyeron, me dormí en su cuarto casi a fuerza. A la mañana siguiente alrededor de la casa encontró mi padre una prenda de ropa de mujer y varias huellas de pájaro. Después de ahí nos ocurren muchas cosas en mi casa. Tengo una sobrina que cada que viene se pone a llorar y a decir que una señora la mira siempre. La noche era oscura y silenciosa en la Ruta 66, una de las carreteras más rumorosas de Estados Unidos. Yo, Jack, era un chofer de tráiler experimentado, con más de 10 años de experiencia en el volante. Mi trailer estaba cargado de mercancías valiosas y mi destino era la ciudad de Los Ángeles, a más de 1000 millas de distancia. Mientras manejaba por la carretera desierta, mi mente comenzó a divagar. Había oído historias de choferes que habían visto cosas extrañas en esta ruta, como luces fantasmas y figuras sombrías en el borde de la carretera. Me reí de esas historias, pensando que eran solo mitos y leyendas. Pero mientras manejaba, comencé a sentir una sensación de inquietud. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí y la carretera parecía estrecharse. De repente, vi una luz en el borde de la carretera. Pensé que era solo un coche que pasaba, pero la luz no se movió. Era una luz estática, que parecía observarme. Me sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué no se movía? Comencé a sentir una sensación de pánico. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos sudaban sobre el volante. De repente, la luz desapareció. Me sentí aliviado, pero también confundido. ¿Qué había pasado? ¿Había sido solo una ilusión? Pero entonces, escuché un ruido extraño. Era un ruido de arrastre, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Me sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué era ese ruido? Comencé a manejar más rápido, intentando escapar de la sensación de terror que me invadía. Pero el ruido siguió escuchándose, cada vez más fuerte. De repente, vi una figura sombría en el borde de la carretera. Era una figura alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Me sentí un grito en la garganta. ¿Qué era esa cosa? La figura comenzó a caminar hacia mí, con un paso lento y deliberado. Me sentí paralizado de miedo. No podía moverme, no podía hablar. La figura se acercó más y más, hasta que estuvo justo al lado de mi ventana. Me miró con ojos que parecían ver right through me. Y entonces, desapareció. Me sentí un suspiro de alivio. Había pasado. Pero entonces, escuché un ruido extraño. Era el sonido de mi propia voz, diciendo ayuda una y otra vez. Me di cuenta de que no estaba solo en el camión. Algo estaba conmigo, algo que no podía ver. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital, con un médico y una enfermera a mi lado. Me dijeron que había tenido un accidente de tráfico y que había estado inconsciente durante horas. Pero yo sabía que no había sido un accidente. Algo había estado en el camión conmigo, algo que no podía explicar.
Y yo sabía que nunca volvería a manejar de noche por la Ruta 66. Mi historia no es espectacular, ni larga, pero un día nos quedamos en plena carretera en medio de la nada, eran aproximadamente las 11 de la noche. Me bajé a cambiar un neumático y mi pareja de repente se asusta y me dice que nos vayamos de ese lugar. Avanzo varios kilómetros hasta que escucho que el neumático está completamente destrozado. Al preguntarle, me dice que vio a una figura negra que no pudo reconocer bien pero parecía una persona. Al inicio se veía muy lejos pero rápidamente comenzó a acercarse y fue ahí cuando se asustó, estando completamente inmóviles de la nada mi hijo que apenas sabía hablar, comenzó a decir que veía a una mujer de blanco en los carriles del lado izquierdo. Cabe resaltar que no se veía absolutamente nada, apenas las luces del auto nos dejaban ver un poco, pero lo estuvo diciendo durante varias horas tiempo que tuvimos que esperar en lo que llegaba la grúa. No pasó nada más que eso, pero sin duda fue una experiencia interesante. Esto me pasó la madrugada del 17 de enero de 2023. Llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí hasta Saltillo. Era un viaje rutinario por la carretera 57, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Nunca me ha dado miedo manejar de noche, pero desde esa vez, algo cambió en mí. Eran como las 2:30 de la mañana. Había pasado Matehuala hacía rato y ya me acercaba al tramo entre el Huizache y Los Chorros, donde la carretera empieza a ser más traicionera. Recuerdo que la radio apenas agarraba señal y la luna estaba escondida entre nubes negras. No había tráfico, ni luces a lo lejos. Solo el rugido constante del motor y la oscuridad infinita adelante. En eso, la vi. Una figura parada a la orilla del camino, justo en la línea blanca del acotamiento. Pensé que era un peatón, algún peregrino o tal vez alguien pidiendo ayuda. Empecé a frenar poco a poco, pero cuando la iluminé con los faros, el estómago se me apretó. Era una mujer. O eso parecía al principio. Estaba vestida con una bata blanca sucia, como de hospital. Descalza. El cabello negro le caía sobre la cara, empapado. Lo raro era cómo estaba parada, totalmente recta, sin moverse un milímetro, ni siquiera por el aire helado que corría. Pero lo peor fue cuando pasé justo a su lado. Me miró. No me refiero a que levantó la cabeza y me siguió con la vista. No. Fue como si sus ojos ya supieran que yo iba a pasar, como si me hubiera estado esperando. La cabeza seguía gacha, pero sus ojos estaban abiertos y clavados en los míos. No sé cómo explicar esto, eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo. Como si fueran pozos vacíos. Seguí avanzando, con el corazón golpeándome el pecho. No quise voltear por el espejo. Algo me decía que si la miraba otra vez, no iba a salir de ahí. Después de unos 5 kilómetros, cuando por fin logré calmarme un poco, vi algo más adelante en la carretera. Una figura otra vez. Me hirvió la sangre. Era ella. Otra vez. La misma mujer. Misma posición. Mismo rostro escondido, mismo vestido. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que yo. A menos que hubiera volado. En ese momento, grité. No de miedo, sino de coraje. Le pisé al acelerador, no pensaba detenerme otra vez. Pasé junto a ella sin mirarla, pero sentí, lo juro por lo que más quiera, que algo frío se metió a la cabina. Como si un pedazo del aire de allá afuera se hubiera colado conmigo. El resto del camino lo manejé temblando. No volví a verla, pero el frío no se fue. Ni con la calefacción a tope. Llegué a Saltillo a las 7:40 de la mañana, mucho más tarde de lo que debía. Estacioné el camión y me encerré en la cabina por casi una hora. Cuando por fin bajé, el supervisor me dijo que me veía pálido. Le conté lo que me pasó y me dijo que yo no era el primero. Según él, otros 3 camioneros han visto a esa misma mujer en el mismo tramo. Uno de ellos tuvo un accidente grave al tratar de esquivarla. Otro se retiró del volante por completo.
Lo que más me asusta es que, desde esa madrugada, a veces la veo en sueños. Parada en la orilla de la carretera. Esperando. Y siempre, cuando me despierto, tengo los pies helados. Aunque duerma con calcetas. Desde entonces no manejo de noche. Y cada vez que paso por ese tramo, le rezo a lo que sea para no verla otra vez. Porque si me está esperando, tal vez la próxima vez no me deje pasar. No fue viajando en carretera, pero una vez hice una ruta de bicicleta en la mañana, antes de que saliera el sol, pero ya se podía ver, y al llegar a un tramo entre los árboles había mucha neblina pesada de esa que se queda a poca distancia del suelo, y pues yo aproveché a tomar un descanso mientras veía de lejos la neblina, y de un momento a otro una silueta se levantó y empezó como a recorrer los árboles sin deformarse. Iba acompañado y ellos también la vieron. Desde entonces creo en muchas cosas paranormales o inexplicables. No ha sido la única vez que vi algo similar. En mi ciudad una vez salí al parque ya noche a practicar unos saltos en bici, y vi algo extremadamente similar. En una porción pequeña del parque había neblina pesada. Esta vez solo una silueta muy pequeña se levantó y recorrió el área donde había neblina. Para aclarar, dudo mucho que fueran animales, ya que se movían muy precisas y nunca se deformaban. Más parecían como una burbuja de neblina moviéndose de manera muy específica durante más de un minuto y nunca salía del área donde estaba la neblina en el suelo. Bueno, yo conducía mucho moto, pertenecía a un grupo los cuales hacían viajes de imprevisto para salir a pueblos y así. Bueno, una noche estando en mi casa en Bogotá, Colombia, me llamaron y me dijeron que si salíamos a un pueblo cerca que se llama Mesitas, pues yo les dije que sí y nos fuimos. A las 7:30 de la tarde empezamos a bajar. En el camino íbamos 10 motos y 2 carros, los carros iban uno adelante y el otro atrás, todo bien, pero pues llegamos al pueblo, nos tomamos un tinto, un cigarro y hablamos un rato. Volvimos a tomar carretera como a las 10 de la noche, pero pues ya subiendo dijimos que el que quisiera ir adelante pues que lo hiciera. Así empezamos a subir 3 motos, pero pues esa carretera yo ya la conocía, así que aceleré. Pasé a mis compañeros tomando mucha delantera, 3 curvas de distancia, ya no veía las luces. En eso pasé por el Salto del Tequendama y seguí solo por la carretera. En medio de esta me aparece una sombra negra grande. Yo iba demasiado rápido para frenar, así que acosté la moto lo más que pude para no tocar a esa sombra. La rocé, yo sé que la rocé, pero quedó mi corazón a mil. No quise parar, sino mucho más adelante mis compañeros me alcanzaron y les pregunté, pero nadie vio nada. Yo solo pienso que si frenaba sería un muerto más.